tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? Nuevamente nos da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión para hablar de uno de los teóricos que también es muy representativo en asuntos educativos y en temas, mejor dicho, educativos. Pero antes de presentar a este autor, le quiero dar la más cordial bienvenida a mis compañeros José Luis Flores Torres y a Ivette Serna. ¿Cómo están, Ivette? ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Clau. Hola, José Luis. Hola, hola, ¿qué tal? Muy Todo, bien, pues todo bien. todo bien, qué bueno, José Luis. Bueno, pues en realidad al hablar de Paulo Freire, pues estamos hablando de un pedagogo, de un filósofo brasileño, también un destacado defensor de la pedagogía crítica. Y bueno, creo que su trabajo ha trascendido durante muchas décadas y por eso la importancia de abordarlo y tratarlo en este espacio de comunicación para el bienestar. Pero bueno, ¿por dónde entramos y por dónde comentamos acerca de Paulo Freire? Yo creo que podríamos entrar, si les parece bien, desde el contexto, ¿no? Desde el contexto en que podríamos decir que se desarrolla mucho de la propuesta o de los estudios que desarrolla Paulo Freire y en ese sentido, no sé quién quiera comenzar, si José Luis o Ivette, a compartirnos cuál es ese contexto en donde podemos ubicar a este autor. José Luis. Pone que situar a Paulo Freire claramente a finales de los años 60, principios de los años 70 en Brasil. Y me parece que no solamente Brasil, sino pues la región latinoamericana pasa por momentos muy, muy complejos, la llamada, la llamada década perdida. Es decir, el momento en el que hay un eh, proyecto de desarrollo económico que empieza a colapsar, que empieza a fracasar en todos los países del mundo, se convierte prácticamente en una fábrica de generar pobreza, pero también hay otros problemas relacionados con golpes de Estado, gobiernos dictatoriales, que es lo que le toca a Brasil, gobiernos autoritarios, etcétera, ¿no? Y dentro de todo este entorno, pues también hay otras vías, por así decirlo, en donde se busca tener la participación, donde se busca tener una reflexión para entender todo lo que está sucediendo. Hay todo un pensamiento latinoamericano que se acerca a el entorno de la revolución cubana, del marxismo. Hay mucha reflexión acerca de todo esto. Hay una teología de la liberación también. Y en el campo educativo también se empiezan a cuestionar estos modelos tradicionales. Bien le llama Paulo Freire y Juan Díaz Bordenave, le llaman bancarios, en donde los niños, donde los educandos son como, eh, son una especie como de entes a los cuales se les depositan datos, conocimiento, información. Entonces, es un entorno en donde me parece que no hay muchas condiciones para que la educación crítica pueda desarrollarse plenamente, si no es por teóricos justamente de los que vamos a hablar ahorita y principalmente de Paulo Freire, pero sí me parece que el campo educativo era como de los últimos intereses que tenían los gobiernos de aquella época tan compleja, ¿no? La materia educativa, el campo de la alfabetización, pues digamos, se rezagaba, estaba como muy, muy rezagado, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos teóricos son como, pues, como héroes, ¿no? Porque de alguna manera ponen la educación, el tema de la educación, pues en el campo de la discusión y hacen esfuerzos grupales, personales, comunitarios, a todos niveles, ¿no? Para la alfabetización, para mejorar, para proponer, para involucrarse, pues, en
en otros enfoques pedagógicos. Más o menos es un poquito el contexto, ¿no? Del que podría hablar acerca de Paulo Freire. Sí, sin duda, un contexto que no es exclusivo de Brasil, sino como lo mencionabas, es un contexto latinoamericano, ¿no? O sea, muchas de estas situaciones se replican o se reflejan en otros países. Y en ese sentido, Ivette, algo donde podríamos situar a Paulo Freire desde una parte contextual. Bueno, creo que José Luis explicó muy bien el contexto latinoamericano. Creo que nada más habría que recordar que Paulo Freire le tocó vivir la dictadura brasileña y estuvo encarcelado en 1964. Y fue justamente en la cárcel donde él hace o intensifica sus trabajos de alfabetización y entra en contacto con la forma de pensamiento y de vida y de contexto de los más oprimidos, dirá él después, ¿no? Y cómo se da cuenta en ese momento de estar encarcelado, de cómo la educación escolarizada tradicional, esta que ofrecen los estados a través de las escuelas, son un instrumento también de control y de poder, de división social, que no es igual, a pesar de que sean los mismos programas de estudios, sea una sola institución para todos. La educación que se está ofreciendo no es igual para todos, no es igual para la clase de los opresores que para la clase de los oprimidos. Y entonces ahí es donde él empieza a generar justamente esta idea de la pedagogía de los oprimidos, que empieza a redactar después de esa experiencia y se publica justo en 1970. Pero me parece que ese momento de estar ahí en la alfabetización de los reos es fundamental para la visión de la pedagogía que tiene después. Así es, Ivette. Y bueno, pues no es casual que justamente es considerado Paulo Freire como uno de los teóricos de la educación del siglo XX y también, pues justamente como lo mencionabas, uno de los representantes de la pedagogía crítica. Y mucho de lo que se apostaba, pues era construir sociedades desde la conciencia, ¿no? Desde los problemas sociales que se viven en el día a día y que afectan, bueno, pues de manera directa o indirecta en las aulas de clase y no nada más en las aulas, sino en la realidad en la que se interactúa. Sobre esta parte del enfoque educativo o la parte del método crítico que Paulo Freire sugiere, ¿qué nos puedes comentar al respecto, José Luis? Sí, se empieza a cuestionar de manera profunda eh, el para qué educar a la gente, a los niños que viven en estas condiciones, en condiciones de opresión, no solamente de pobreza, sino de opresión. Y, es decir, ¿de qué les sirve el aprender a leer, el aprender a contar, el aprender de ciencias naturales, etcétera? ¿De qué les sirve la memorización? De qué le sirve al trabajador? Y desde luego, al trabajador analfabeta, el poder aprender a leer y a escribir. Sin duda, estará más preparado, le dará mucho mayores opciones. Sin embargo, ¿qué tanto le estaría sirviendo justamente para salir de esa situación, de esa condición de opresión, de oprimido? ¿Sí? ¿Qué tanto le estaría siendo útil, por así decirlo, ese tipo de ocasión? Entonces, ahí es en donde empieza como esos planteamientos críticos, es decir, no vale la pena pues el acto educativo, el acto pedagógico, si no va acompañado con un entorno de situar pues al trabajador, al oprimido, a los niños en su realidad, en su contexto, desde luego. Y decía Pablo Freire, ¿no? Aprender a leer, a conocer la realidad, pero para mejorarla, por así decirlo, ¿no? Es decir, para llevar todos esos conocimientos a la praxis. Hay un montón de planteamientos ahí, es decir,
hay un involucramiento incluso de los profesores en la comunidad y de la comunidad, pues, en el acto educativo. Bien decía Ivette, ¿no? De educar en las cárceles, es decir, llevar la educación a entornos fuera del aula, a entornos fuera de las cuatro paredes de las escuelas y llevarlos a otras experiencias y asumir que el profesor, de alguna manera, también es persona, sujeto de aprender. Es decir, también estaría aprendiendo justamente de este contacto, pues, con los trabajadores, con los niños que viven en esa situación, con los jóvenes que viven en esa situación. Se convierte en una situación en donde ambos estarían como que compartiendo roles, ¿no? De educador, educando, ¿no? Entonces, me parece que es un planteamiento educativo interesante que tiene justamente como objetivo, por así decirlo, no solamente la capacitación tal cual, ¿no? Es decir, crear mejores empleados, digamos, y en el sentido más altuseriano de la palabra, pues, que sirvan que sirvan a un sistema, por así decirlo, ¿no? Sino crear ciudadanos más conscientes de su entorno, más conscientes de su realidad, de lo que hacen, de lo que son, con vías a tratar de cambiar y tratar de mejorar sus condiciones, sus capacidades y, desde luego, sus oportunidades, desde luego, ¿no? Y por ahí iría, es decir, es una pedagogía que se le llama pedagogía crítica, pedagogía del oprimido, pedagogía de la pregunta también, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Que decía Pablo Freire, que la educación está basada más en respuestas que en preguntas, ¿no? Es decir, los programas educativos están basadas en respuestas de preguntas que jamás se hicieron los alumnos, ¿no? O los niños, o los trabajadores, o las amas de casa, etcétera, ¿no? Entonces, centra mucho también este modelo educativo, esta manera de acercarse a la construcción del conocimiento, al entorno para generar el conocimiento de la pregunta, a partir de preguntas, justamente que sean pertinentes para los educandos. Se le llama de estas maneras, ¿no? La pedagogía del oprimido, la pedagogía crítica, la pedagogía de la pregunta también, de alguna manera. Sí, es José Luis, incluso, bueno, en la literatura se la encuentra también como lo mencionabas, ¿no? La pedagogía del oprimido, de la esperanza, de la indignación, la autonomía, la libertad, la importancia incluso desde la comunicación también. Y bueno, pues creo que hemos visto que la propuesta de Freire ha sido un cambio paradigmático, ¿no? Porque desde los roles que mencionabas, ¿no? El rol que juega el docente o el maestro con el alumno, sin duda, bueno, no sé qué tanto haya cambiado, pero creo que sí marca a Paulo Freire un precedente también, ¿no? De esta interacción que se da en el aula de clase entre el rol del profesor y el alumno, y cómo también podríamos ver estos problemas sociales, ¿no? Que a veces nada más incluso se abordan desde una parte del libro de texto que se nos provee desde el aula o la parte educativa, pero que sin duda va más allá, ¿no? Es entender sí una parte importante de historia, sin duda, pero también una realidad presente en la que los problemas sociales incluso distan mucho de lo que a veces se pueden explicar en un libro de texto, ¿no? Y creo que ese acercamiento con lo social es una valiosa aportación de Freire. Y bueno, pues en ese sentido, Ivette, esta pedagogía de Freire, ¿cómo podríamos entenderla? ¿Cómo podríamos situarla también en en este legado, en la parte, no sé, educativa actual? Para entender a la pedagogía crítica de Freire,
Creo que deberíamos un poco primero regresar a su contexto. En Brasil es un país particular de América. No solo, o no me refiero en este momento a su historia o tradición cultural, sino un tema importante es la relación de los esclavos y hasta dónde los esclavos de origen africano, caribeño, y hasta dónde históricamente se prolongó este periodo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque no sé si se han fijado que cuando tratamos autores brasileños, ellos están más en la lógica justamente del oprimido, opresor, en una dialéctica marxista, en una liberación del pueblo oprimido. Y justamente cuando Paulo Freire nace, hacía muy poquito tiempo, en realidad, que los modelos esclavistas habían desaparecido del todo de Brasil, ¿no? O sea, él todavía traía como esta carga esclavista, tenía muy presente esta división entre los esclavizadores y los esclavizados, clase a la que él de alguna manera pertenecía, ¿no? Y entonces, si podemos entender esto, podemos comprender un poco cómo pensaba Freire o cómo sentía Freire o cómo veía el mundo. Y por el otro lado, tenemos que situar este periodo de América Latina incondicionalmente, lo tenemos que ligar a la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente, ya lo hemos dicho en varios programas, es una corriente, digamos, de los grupos más avanzados o más progresistas del catolicismo, que hablan justamente de eso, que la teología para liberar al oprimido, ¿no? Pero esta idea de liberación no significa solo quitar el yugo o romper la esclavitud o la opresión. Tiene que ver, la liberación es que el mismo oprimido se dé cuenta de la situación en la que está viviendo y ese reaccionar o esa liberarse de la ideología del opresor le haga entonces volverse activo, parte activa y transformadora de su realidad social, ¿no? Entonces, esto Paulo Freire lo traslada a su pedagogía. Entonces, la pedagogía para la liberación o la pedagogía del oprimido, pedagogía crítica o pedagogía dialéctica, tiene que ver con esto, ¿no? Que la educación tiene que ser un mecanismo revolucionario a partir del cual el oprimido despierte y forme parte activa, no solo de su proceso educativo, como decía José Luis, ¿no? Haciendo preguntas, participando en los métodos, resolviendo conflictos junto con el docente o con los sistemas, etc. Sino que va más allá. Tiene que servir para que el oprimido se dé cuenta de su condición, pero que además tome acción para el cambio de su propia condición. Entonces se puede liberar de la ideología de la opresión. Y por ahí es por donde tendríamos que entender esta pedagogía, más que como un programa educativo o una teoría educativa, más bien es una teoría de revolución social. Y súper importante e interesante, o sea, imagínate en estos contextos, ¿no? Si ahora se ve como esa necesidad de hacerlo, ¿no? Esta teoría de la liberación, imagínate en estos contextos tan complejos, ¿no? Digo que siguen siendo complejos también, pero a lo que me refiero es que tal vez el mundo está un poco más encerrado, ¿no? Tal vez no nos enterábamos tal vez de muchas de las cosas que suceden y lo veíamos de manera tal vez una visión más local. Entonces, sin duda, de ahí la importancia de su aportación de Freire también, ¿no? Como esta libertad que nos lleve justamente a hacer este cambio, ¿no? Tanto personal también, pero también como social. Y bueno, la verdad es que es bien interesante este debate. En esta parte de estas pedagogías, José Luis, estas pedagogías que ya le hemos llamado, ¿no? De la liberación, etcétera.
¿Tú cómo podríamos situar a la comunicación? Porque él también desarrolla justamente una parte, ¿no? Donde es una pedagogía que él le llama de la comunicación. Eh, la verdad es que es bien importante también hablar justamente de estos procesos, porque si estamos hablando de los movimientos sociales, si estamos hablando de la liberación, pues la comunicación juega un papel primordial en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos entender? Sí, desde luego, ¿no? Sí es un... Y esa de la pedagogía de la pedagogía del oprimido, etcétera, desde luego tiene que ver mucho con los movimientos sociales y todo eso, pero ante todo es bien importante, es una pedagogía como tal, y está muy centrada como tal en la comunicación y en el diálogo y en la interacción. Y, creo que tendría que ir más allá de esa perspectiva muy bancaria, esa perspectiva en donde el profesor se asume incluso, hay una estructura de poder entre el profesor y los estudiantes. Es decir, se asume que el profesor es el que sabe y los estudiantes son los que no saben o no conocen. Entonces, se busca romper como con estas estructuras o con esas formas de asumir pues los roles, lo repito, en donde el profesor incluso pues es capaz de aprender pues en esta interacción, en este diálogo necesario, justamente como le decía Ivette, no solamente como para preparar a la gente a la que se le enseña a escribir y a leer, a los niños, etcétera, ¿no? Sino, una parte importante es que concientizar, es decir, que el estudiante sea consciente de su situación. Es decir, ¿cómo voy a asumir pues esa opresión o esa liberación si ni siquiera soy consciente pues de esa condición o de esa situación en la que en la que me encuentro por ponerlo, ¿no? De esa manera. Entonces, se hacían ejercicios pedagógicos como muy interesantes y se utilizaban muchos recursos como las lecturas, como el uso de fotografías, de imágenes, de dibujos, etcétera, ¿no? En donde, por ejemplo, se llevaba una fotografía de alguien trabajando, ¿no? Entonces, bueno, el profesor mostraba la fotografía y los alumnos eh, se hacían una discusión acerca de lo que significaba el concepto de trabajo, pero no solamente de eso, sino de las condiciones de trabajo y además del papel del patrón y además de las posibilidades que tenían ellos para poderse organizar y para poder mejorar sus condiciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces había una situación que a partir del diálogo, es decir, ese diálogo no nada más es de platicar, sino de construir. Construir, pues, en primera una perspectiva de en dónde estamos situados, por así decirlo, y el qué hacer, justamente, ¿no? A partir de este ejemplito, ¿no? Que acabo de poner acerca del trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar las condiciones laborales? ¿Qué tan viables que nos podamos unir en un sindicato? ¿Qué es lo que requerimos? Etcétera, ¿no? Entonces, por ahí se iba construyendo, pues, ese entorno educativo en donde pues, el profesor justamente pues iba aprendiendo todo esto que a lo mejor pues desconocía pues de ese entorno, ¿no? Pero todo a partir de el, 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 los elementos dialogantes, pues, es decir, el diálogo, pero el diálogo pues que no se detiene en el diálogo en abstracto, sino en que de ahí se pueda construir algo, ¿no? Es decir, la teoría y la práctica, por así decirlo, ¿no? Incluso la teoría y la realidad, ¿no? La realidad en la que estamos interactuando.
Para ti, Ivette, ¿cuál sería esta relación entre la propuesta pedagógica de Freire en relación a la comunicación? ¿O dónde colocarías la importancia de la comunicación? Hay muchas partes de donde podemos ubicar la comunicación y cómo interactúa con la pedagogía, ¿no? Una de ellas, quizá la más general, es que los medios de comunicación, digamos, son los transmisores de una ideología dominante del opresor hacia el oprimido. Entonces el oprimido está tan mediatizado que lo que hace esta comunicación es dividir, ¿no? Hacer una clara división entre los opresores y los oprimidos. Es decir, no es lo mismo lo que te puede llegar a ti, digamos, ahora quizá sí, pero aún tenemos matices. Por ejemplo, no es lo mismo que tú veas la telenovela del 9 en el canal de las 9 en el canal de las estrellas de Televisa, a que veas una serie gringa en HBO o en Netflix o en Paramount o en lo que tú quieras, aunque la trama sea la misma, ¿no? Pero el estatus de los personajes es diferente, ¿no? No es lo mismo ver la historia de una ama de casa abusada y que le ponen el cuerno, a ver a una mujer que es una abogada exitosa, pero que de todos modos es abusada y le ponen el cuerno, ¿no? Entonces, desde la comunicación masiva se pretende una división entre estas clases. Y justamente esto es para que cada uno, digamos, se ubique en su lugar y se convierta esta ideologización en inacción. Y entonces así se mantiene el status quo, ¿no? Pero ya cuando lo baja a la pedagogía o a las aulas, Paulo Freire, encontramos otros niveles de comunicación, una comunicación más interpersonal, pero también intrapersonal. O sea, él dice que los humanos, fíjate esto que para mí es hermoso, 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 que dice que los humanos nos formamos en la palabra, no nos podemos formar en el silencio. Entonces los humanos somos palabra, un poco en el sentido heideggeriano de la idea, pero él identifica dos tipos de palabras, ¿no? La palabra verdadera y la palabrería, o el activismo sin reflexión. Más bien serían como tres tipos de palabras, ¿no? Porque él es marxista y piensa en dialéctica, ¿no? Para él siempre va a haber tesis, antítesis y una síntesis, ¿no? Siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber una contradicción entre ambas clases. Y esta contradicción debe encontrar su síntesis o su, digamos, reconciliación a través de la pedagogía, de la liberación. Entonces él dice que hay palabras que son palabrerías cuando tienen mucha reflexión, pero no llevan a la acción, ¿no? Se oyen muy bonitas, aquí podemos citar a muchas teorías de la comunicación, a muchas teorías sociales, muchas teorías pedagógicas que arman modelos y sistemas y conceptos muy acá, y cada uno quiere descubrir su propio concepto y su propia línea teórica, pero no se pueden aplicar a la práctica, cuando tú, o no llevan a la acción, ¿no? Entonces esto para él es pura palabrería, no nos sirve, es pura reflexión. Pero por otro lado, hay palabras que solo llevan a la acción. Es decir, aquí podríamos hablar de muchos movimientos sociales que están en acción o están en combate o están en movimiento, pero que están siempre llamando a la acción, pero no a la reflexión. Por ejemplo, aquí podríamos citar, perdón, pero es un buen ejemplo. Aquí podemos citar, por ejemplo, a diferentes movimientos de feminismo,
donde vemos mucho llamado a la acción, pero poco llamado a la reflexión, ¿no? Entonces, para él esto sería puro activismo. Pero la síntesis entre la palabrería y el activismo sería la palabra verdadera. Y la palabra verdadera es aquella que lleva reflexión, pero al mismo tiempo incita a la acción. O sea, la palabra es acción y es reflexión. Y solo así se puede hacer una transformación. Entonces, esto lo toma también mucho de la teología de la liberación, donde hablaban de las palabras liberadoras o las palabras de la liberación, que eran estas palabras que justamente estaban en la reflexión de la condición del oprimido, pero que al mismo tiempo nos incitaban a la acción para la transformación de la realidad. Es decir, una palabra reflexionada y que además se pone en práctica para la transformación de la realidad es una palabra verdadera, ¿no? Y en otro nivel de la comunicación, digamos ya más personal, sería el diálogo, justamente lo que dice José Luis, ¿no? Seguimos problematizando, ¿no? Hay dos clases, los opresores y los oprimidos, unos con sus ideas, el otro con las suyas, pero debe de haber un diálogo. Es decir, para Freire nadie tiene la verdad absoluta, ni ninguna ideología está por encima de la otra. Ni la del opresor es mejor que la del oprimido, pero la del oprimido tampoco es mejor que la del opresor. Solo son formas diferentes de ver el mundo. Y en este proceso de diálogo se debe de encontrar una síntesis, y esta síntesis es la liberación, ¿no? Tomar como las mejores propuestas de ambos para construir un mundo común. A través del diálogo se construye un mundo común. Y en este diálogo no solo intervienen los conocimientos escolarizados, estructurales, sino también los saberes, ¿no? Los saberes, y de ahí la importancia de las palabras. Es decir, no le vas a hablar igual a un niño rarámuri que a un niño gallego, ¿no? Por ejemplo, las palabras cobran significado según el mundo en el que estamos compartiendo. Entonces, bueno, para no hacer más el cuento largo, porque sobre la comunicación es mucho, es casi todo, por ahí más o menos podríamos empezar por dónde va el papel de la comunicación con Paulo Freire. Sí, no, y súper interesante porque vemos justo que muchas de estas problemáticas, y mencionabas los ejemplos, ¿no? Algunos movimientos sociales, justamente se colocan en esa falta de diálogo, en la falta de comunicación, de interacción y de escucha incluso también, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que su aportación es de algunas otras décadas, es tan vigente también y tan necesario que se abran estos diálogos, estos diálogos y estos intercambios de saberes, ¿no? En donde la comunicación va a jugar un papel fundamental también. No sé, José Luis, si tú quieras agregar algo más en relación a la comunicación, a estos diálogos, este compartir de saberes. Sí, justamente pues es una pedagogía justamente que se fundamenta en decir, no veo otra manera pues de que pueda trascender esta manera de asumir a la educación o lo educativo, sino es a partir de las experiencias de diálogo. Incluso, lo reitero, lo que decía hace ratito, rompiendo un poquito con la estructura de las cuatro paredes del aula o de la escuela o algo por el estilo. Es decir, el ir a alfabetizar involucraba pues el tal vez no llegar ni siquiera a una escuela física, por así decirlo, ¿no? Sino tratar de involucrarse en otros entornos, en otros escenarios, en otras experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay muchos elementos por ahí de lo que nos ha enseñado, a lo mejor de lo que es un profesor y de lo que es el alumno, en donde, bueno, ahí propone claramente Paulo Freire el pasar, pues, de estos modelos o de esas estructuras, en donde para que el diálogo sea viable, pues habría que matizar o habría que desaparecer, pues, esta manera de entender al profesor y esta manera de entender al alumno.
en donde pues se asume que el profesor es el que sabe y que el estudiante o el oprimido, etcétera, como lo queramos llamar, es el que no sabe, es el ignorante, etcétera, ¿no? Entonces, para que pueda trascender, para que pueda darse el diálogo, pues también tendrían que romperse pues estas estructuras para que pueda ser una comunicación más horizontal o si acaso pudiera ser vertical, pero de abajo hacia arriba, no como tradicionalmente se hace, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Es decir, la experiencia de la comunicación y del diálogo, pues, lo pensamos y lo vemos como lo más ideal, pero para Paulo Freire, lo importante es crear las condiciones para que el diálogo sea viable, ¿no? Es decir, quienes han tenido experiencias con educar más allá, pues, de las cuatro paredes o de las aulas, etcétera, nos podemos dar cuenta, pues, de lo difícil que es, pues, si dentro del aula es complejo, ¿no? Fuera de las aulas es mucho más, ¿no? Entonces, a Paulo Freire y a toda esa generación le parecía como muy interesante, pues, que el diálogo se tendría que construir, que primero tendría que construirse las condiciones para el diálogo, para después, ahora sí, empezar a dialogar y, como decía Ivette, construir, desde luego, ¿no? Construir algo positivo, desde luego, para los educandos. Bien, pues bien interesante lo que nos comenta Iber y José Luis, pero yo me quedé pensando un poco sobre esta parte de qué tan vigente podría ser el pensamiento de Paulo Freire, considerando que, bueno, todavía seguimos en pandemia, que hubo un tiempo en el que prácticamente mucha de la parte educativa la llevamos a través en línea, ¿no? Y que, bueno, surgen nuevas formas, nuevos modelos, nuevas formas de interacción también. Entonces, creo que también podríamos reflexionar sobre el pensamiento de Freire en nuevos contextos o qué tan vigente está justo este pensamiento. No sé quién quiera responder, si José Luis o Ivette. Le toca a Ivette. Ah, ok. Adelante, Ivette. Yo creo que su pensamiento es vigente y debería ser practicado. Pero no es vigente o viable dentro de las estructuras de la educación. Es decir, estamos, como decía Freire, más que en una educación bancaria, en una educación de la palabrería, en una educación muy vertical y que no ha cambiado. O sea, tiene siglos y que no cambia, aunque cambien los programas de estudio y los modelos pedagógicos y todo lo que ustedes quieran. La verdad es que no cambia. El maestro dice cómo es el mundo y el niño acepta esta visión del mundo y no se le permite cuestionar porque así es y no hay de otra. Pero debería ser diferente y deberíamos devolver más vigente a Paulo Freire, ¿no? Que dice que la educación se va construyendo entre todos a través de este diálogo, ¿no? Pero creo que no se toma mucho, no tanto por el sentido revolucionario de transformación social, sino porque yo creo que los maestros tienen un problema y no es de ellos la responsabilidad, sino del sistema que los forma para educar o para transmitir conocimientos y que también es un problema de todas las ciencias o todos los profesionistas. Y es que ellos no pueden pensar si no es en un modelo, es decir, en un método, en una serie de pasos, en una serie de reglas, en una serie de manuales, de materiales educativos, sí me explico, que te dicen, la Revolución Mexicana la vas a enseñar con carteles y un desfile y cada niño va a hacer una biografía de un héroe de la Revolución, ¿no?
las famosas programaciones o programas. Pero el método de Freire es tan revolucionario que no hay método. O sea, en realidad no hay método, porque el único método es el diálogo y la construcción común del conocimiento con la integración de los saberes. Porque el método también lo construyen los maestros, los alumnos, pero toda la comunidad también. Los padres de familia tienen una gran participación en este método. Y cada método está determinado por el contexto de la lucha social que vive esa comunidad en particular. Por ejemplo, vayámonos a las escuelas zapatistas, ¿no? Las escuelas zapatistas tienen un modelo educativo condicionado por el contexto de lucha social que en este momento vive esa comunidad, donde se integran los saberes y donde se construye el conocimiento para formar un mundo en común. Eso es Paulo Freire puesto en práctica, ¿no? Pero eso es complejo, digamos, para un modelo educativo tradicional. Y esto lo sabía porque la riqueza que le da a Paulo Freire es que él fue casi toda su vida funcionario de estructuras o de sistemas educativos, o sea que él sabía cómo funciona el sistema, ¿no? Nadie se lo tenía que contar, pero también sabía cómo realmente funcionaba la educación escolarizada en las clases oprimidas, o sea, él sabía este conflicto y entonces él trató de hacer una síntesis. Entonces, este método solo tiene que apelar a la capacidad creativa y a la capacidad de asombro de sus participantes. Es decir, humanizar la educación, ¿no? Que el niño pregunte lo que quiera preguntar y que construya y que genere ideas y que se imagine otros mundos, que se llegue. No hay verdades absolutas, ¿no? Ni siquiera en historia, mucho menos en el conocimiento. Un día Plutón es planeta y al otro ya no. Pero en ese inter todavía te llevas 2 años donde tú le dices al niño que sí, y si te lo pone que no, entonces le pones tache, ¿no? O sea, a mí me ha tocado muchas veces que con mi hijo le digo, la cosa es así, pero si te pregunta la maestra le tienes que decir que es así, porque si no vas a estar mal. Pero esa es una contradicción, y una contradicción que los niños tienen que entender, que los maestros deben de entender, que los padres de familia deben de entender, ¿no? Entonces, sí, lo debemos hacer vigente. A Freire lo debemos, nos urge, necesitamos hacerlo vigente. Sí, porque sin duda todavía hay procesos muy mecanicistas, ¿no? En donde también no hay esta interacción tan abierta entre el docente y el estudiante, ¿no? Y como bien lo decías, ¿no? El docente es como el que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y también la importancia de la escucha activa, ¿no? Para saber también qué piensa el estudiante y saber que al final estamos en una relación dialógica, ¿no? En donde justamente también aprendemos, ¿no? Nosotros, y lo hemos dicho, ¿no? A veces como docentes aprendemos más de los alumnos o es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y entonces estar abiertos a eso, sin embargo, bueno, pues todavía existen pues figuras o todavía existe una educación que es más como impositiva, etcétera, y pues creo que sí es importante ir transitando y cambiando hacia un pensamiento un poco más abierto, no sé cómo definirlo, pero sí Freire sin duda sería una muy buena referencia. Para ti, José Luis, ¿crees que esté vigente o sea necesario que Paulo Freire siga vigente en estos contextos que estamos, en los que nos estamos moviendo a través de muchas problemáticas sociales como la pandemia? Desde luego que sí, más allá del contexto tan específico de la pandemia, pienso un poquito en Freire. Se ha pensado mucho Freire, de hecho aquí en esta sesión, en la educación básica, es decir, la alfabetización por una parte, los alumnos de primaria, pero estoy pensando en las relaciones educativas, en las relaciones alumno-profesor, ya en las aulas universitarias,
cuando te llegan profesores que ni siquiera son profesores, es decir, que ni siquiera pasaron por una, no son profesores titulados, quiero decir, por una normal o por una pedagógica, etcétera, y con alumnos que y muchos de ellos pues, ya llevan una vida recorrida, que ya llevan una vida laboral incluso, y que llegan a tomar una carrera universitaria, y como el profesor teniendo una situación a lo mejor de una mayor libertad, a lo mejor de cátedra, pues de repente cae, ya sin que esté obligado, a lo mejor cae en estos modelos como muy tradicionales, muy bancarios, etcétera, y que uno quiere incidir incluso en la conducta de los alumnos. Cuando ya están formados los alumnos, cuando ya vienen con cierto entorno, cuando ya vienen con ciertas experiencias, cuando tienen una manera de relacionarse con el mundo. Y vamos ahí como que pretendiendo como que con la visión de que pues mi perspectiva es tal vez la válida, sin como mucho ánimo de dialogar, ¿no? Me parece muy necesario, pues, en la educación universitaria, en donde ya se hace investigación, en los posgrados, desde luego, cómo llegamos a la realidad, cómo operacionalizamos variables, cómo las bajamos. Las variables están muy bonitas ahí en el entorno de lo teórico, ¿no? Son variables y están en lo teórico, ¿no? Las categorías. Y luego, ¿cómo las bajamos a la realidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertirlas en preguntas? ¿Cómo hacemos para convertirlas en elementos que se puedan investigar, cómo me acerco pues a esos objetos de estudio, a esos sujetos de estudio? ¿Cómo paso de la investigación de gabinete, etcétera, ¿no? Desde estos modelos, desde el modelo que plantea justamente Paulo Freire, pues invita al diálogo, es decir, desde tu gabinete, desde la oficina no se puede dialogar con nadie, ¿no? Entonces, me parece que sí tiene potencialidad para llevarlo no solamente a esos entornos, pues esos entornos de educación básica y de alfabetización, sino me parece que podría a una parte ser como bien importante el llevarlo a lo universitario, ¿no? El cómo nos relacionamos con la realidad, el cómo investigamos, el cómo nos acercamos a la construcción de un conocimiento más profundo, una reflexión más profunda. Cuando ya los alumnos, lo repito, ya llevan toda una experiencia, ya llevan toda una vida, ya llevan todo un aprendizaje, y el profesor también tendría que estar en mayor disposición para ir aprendiendo, para ir desaprendiendo y aprendiendo, ¿no? En alguna medida, ¿no? Y se puede aprender mucho de los alumnos, y desde luego los alumnos pueden aprender mucho, sin pasar como de esa perspectiva del magíster, ¿no? Digamos. Sí, exacto, que tiene que ver también con estos roles, ¿no? También como muy establecidos también, ¿no? Profesor, alumno, ¿no? Entonces, que siguen vigentes, pero que sí creo que la forma dialógica es como bien importante colocarla al centro, que es la forma en que nos estamos relacionando e interactuando, etc. Pues no sé, José Luis y Beth, si quieren agregar algo más que posiblemente sea interesante y que esté abonando a esta interesante charla. Pues yo nada más diría, bueno, se pueden decir muchas cosas todavía, pero que sobre todo la educación es política, ¿no? Es decir, le tenemos mucho miedo a meter ideología o política a las escuelas, incluso desde niveles iniciales, ¿no? Pero política en el mejor sentido de la palabra, es decir, generar una conciencia del mundo, del contexto histórico, de la situación de clase en la que está viviendo el educando, para que él la pueda asimilar y la pueda transformar. Por otro lado,
la verdadera o una buena educación o una educación del oprimido o liberadora, tienen que empezar por el respeto a los saberes del educando. Y esto es muy importante, porque si decimos, o Freire dice que el hombre es palabra y que las palabras son lo que nos da corpus, es mi cuerpo, mis palabras, me da mi identidad, mi situación, mi geografía, mi contexto. El maestro no puede irrespetar ese corpus lingüístico, ¿no? Al contrario, Freire inició haciendo un universo de vocabular, ¿no? En la comunidad en la que incidía. Es decir, cómo se habla, qué palabras se usa, si se dice pichar o se dice disparar, si se dice alumbrar o se dice alusar, si, ¿no? ¿Cómo se habla? Y después de esto, encontrar las palabras entonces con las que se va a hablar, ¿no? Si la comunidad dice pichar, entonces vamos a pichar, ¿no? Pero es este respeto al corpus. Y después hay un ejercicio de descomposición semántica. Estas palabras que usamos las descomponemos y podemos crear otras que nos transformen el mundo. Y eso es bien bonito. Y porque el maestro generalmente tiene una visión contraria. Es decir, para Freire, la educación solo hay de dos en la educación, ¿no? O se utiliza como instrumento del opresor para la enajenación y alienación del oprimido, o se utiliza como instrumento para la liberación. Entonces, los maestros deben de elegir en qué lugar tienen que estar, o en qué lugar quieren estar, o cuál es su papel social para el bienestar social, ¿no? Y aplicar ahora sí digamos, una comunicación para el bienestar, ¿no? Para el bien común de este corpus lingüístico que yo estoy educando, ¿no? O en el que yo estoy interviniendo, no educando, en el que yo estoy ayudando a construir conocimiento, ¿no? Entonces, pero esto es complicado, porque los maestros a veces inconscientemente insertan en el alumno el anhelo de querer ser opresor. Es decir, en palabras de Marx, habría falta una conciencia de clase. Tú le enseñas a ese niño que debe de salir, pensemos en un barrio, en una comunidad marginal o popular, y tú le enseñas que su aspiración debe ser salir de ahí, convertirse en un profesionista, porque eso le va a hacer alguien en la vida, porque ese alguien en la vida significa formar parte de la clase opresora, que ya no vive en Chimalhuacán ni en Ayotzinapa, ¿no? Que vive en Polanco o en San Pedro Garza, ¿no? Que no está mal, pero para ese contexto, ¿no? O sea, el educador no debería de insertar esta semilla, debería de crear la conciencia en el alumno de cuál es su contexto y cómo, o construir entre todos la forma de cambiar, de transformar a través de la palabra verdadera esa realidad, pero ya con una reflexión mediada y que transforme la realidad, no con esta condición, digamos, ideologizadora del oprimido. Pero ese es un trabajo muy complicado porque los profesores primero tendrían que pasar por ese proceso de reflexión, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo a ese corpus lingüístico? ¿Cómo se lo estoy diciendo? ¿Qué les estoy hablando? ¿Palabrería? ¿Activismo? ¿Palabra verdadera? ¿Cómo estoy construyendo mis clases? ¿No? Así es, sí, sí, súper interesante esa parte, ¿no? Desde dónde estoy construyendo yo este diálogo, hacia incluso desde profesor, ¿no? Desde mi persona y cómo lo estoy transmitiendo también, o más bien, pues sí, compartiendo con los alumnos, ¿no? Para ti, José Luis, ¿algo que quieras agregar o algo que quisieras complementar? Sí, algo muy, muy breve que curiosamente a Paulo Freire se le suele estudiar, obviamente más desde la pedagogía, porque claramente hace una teoría pedagógica, un acercamiento pedagógico, pues,
a la realidad, pero sí están veo muy marginados las reflexiones o el estudio el trabajo, la obra de Paulo Freire desde la comunicación, desde las facultades de comunicación. Se le ve por ahí como muy de pasadita cuando se empieza a hablar de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Me parece que hay otros autores más rockstars, como lo hemos comentado un poquito en esta serie de programas, pero me parece que claramente está teniendo una perspectiva comunicativa, es decir, una perspectiva de una parte de la realidad, que es la educación desde el diálogo, desde la comunicación, desde la información, etcétera. Es decir, el profesor es profesor y el alumno es alumno porque son entes dialogantes y así como pueden aportar, también pueden escuchar, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que más allá de este elemento enteramente pedagógico, que desde luego es muy, muy valioso, está el otro elemento que se exploró pues en esta conversación, puramente comunicativo, desde luego, ¿no? El elemento ya de la comunicación en Paulo Freire, ¿no? Me parece como muy relevante, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya para cerrar este programa, yo me quedaría con algo que dijo Ivette, ¿no? Que es hermoso sin duda, que es el hombre es palabra, estas palabras que son liberadoras, y si estas palabras son liberadoras, nos pueden ayudar a transformar lo social. Y creo que esa es una vía y un camino para ir cambiando como nuevas formas de interactuar en este mundo. Entonces me quedo con eso. Y pues bueno, agradecer a José Luis, a Ivette esta charla e invitarlos a todos nuestros seguidores de Comunicación para el Bienestar para que nos sigan a través de las redes sociodigitales. Y bueno, pues por aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues nos vemos pronto. Y bueno, hasta luego. Hasta luego, Ivette, y hasta luego, José Luis. Chao. Chao.